las planillas de pagos que publicamos, Ujú. también integramos en la investigación una declaración que dio Carlos Fadigas, quien era director de Braskem durante la campaña presidencial, y él en una reunión que tuvo con inversionistas en febrero de 2013, hizo una declaración fuerte y contundente, dijo, acompañamos de tiempo completo, así textual, de tiempo completo, la campaña del PRI, del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y de todo su equipo. Este acompañamiento, las palabras del acompañamiento no tendrían mayor interpretación si no supiéramos que Braskem y Odebrecht participaron en otros países del continente en el financiamiento de campañas políticas. En concreto, por ejemplo, Braskem intervino en el financiamiento en campañas en Brasil y han confesado sus directivos, hay documentos que lo prueban, que aportó recursos para la campaña de Mauricio Macri, el actual presidente argentino. El tema no es menor y quizá debiese, o bueno, lo que esperaríamos es que la autoridad mexicana iniciara al menos un expediente para poder ir reuniendo toda esta información que trasciende, porque no viene siquiera de México. Es decir, no es algo que se esté hablando solamente en México, es algo que se está hablando en prácticamente toda Latinoamérica, pues. Claro, das un comentario muy acertado en ese sentido porque no es una investigación que esté centrando en México. El asunto electoral, el asunto del financiamiento de Odebrecht y algunas de sus filiales en campañas, se dio en varios países, se dio en Perú, se dio en Colombia, se dio en Brasil, se dio en Argentina, lo mencionaba hace unos momentos, se dio en El Salvador. Entonces, este modus operandi de financiar campañas políticas para a la vuelta al fin de la campaña electoral tratar de obtener contratos, era una práctica muy recurrente de Odebrecht. Entonces, nosotros como organización, por esto estamos poniendo el énfasis de que la autoridad debe investigar ese modus operandi no se replicó también en nuestro país. Si al final de la investigación que eso sí exigimos, que sea una investigación profunda y seria, y al final de esta pesquisa se concluye que no hubo tal financiamiento, bueno, pues lo dirá la autoridad, pero no puede ser que se cierren a negarse a los hechos, como ayer ocurrió con la presidencia de la República, donde categóricamente niegan que haya habido financiamiento, despreciando los indicios que se están aportando. Yo creo que en una sociedad democrática lo que tendría que hacer la autoridad es aceptar lo que la prensa está señalando de una forma muy sana y integrar esto a la investigación, no deslindarse antes de que la investigación se realice, ¿no? Es muy sintomático, pues tenemos un país en el que el tema de la corrupción es prácticamente uno de los problemas más identificados por parte de la sociedad mexicana. Tenemos un país en el que el tema de la corrupción ha generado o cada vez provoca que ahora hasta exgobernadores estén en la cárcel. Y formamos parte de un continente en el que operó una empresa mediante un esquema de trabajo en el que participaba directamente con los políticos, en el que participaba directamente financiando o trabajando cerca, muy de cerca con los actores políticos. ¿Y por qué en México debiésemos decir, no, aquí no pasó nada? Digo, debiésemos al menos integrar una carpeta, Ah, digo, lo mínimo pues, ¿no? Que no pase de claro, sí. largo. Es el Y tema. lo preocupante que vemos es que en el marco de eso, de una investigación que apenas estaba caminando, no hay que olvidar que esta investigación del tema electoral vinculado con Odebrecht inició apenas en agosto del presente año, a mediados de agosto, cuando un grupo de organizaciones, Quinto Elemento Lab y Mexicanos contra la Corrupción, aportamos pruebas de que había habido en el transcurso de la campaña electoral transferencias a través del mail bank a una cuenta ligada a Emilio Lozoya. Fue a partir de estos indicios que publicamos que la autoridad electoral inició una investigación, la autoridad de la Fiscalía, vamos, de la FADE. Entonces la dejaron cucha, la dejaron mocha la investigación, porque a los 2 meses de haber iniciado, despiden, corren literalmente al fiscal que estaba llevando a cabo esta investigación.
Entonces, pues despierta suspicacia sobre si lo que pretenden es tratar de tapar esta investigación, si fue una decisión política o si fue una decisión meramente de autoridad. Habrá que estar pendientes como sociedad de que esto no quede enterrado y que realmente la investigación siga su curso. Claro, al final le sumamos este otro ingrediente que es la salida de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, la FEPADE, quien antes de su destitución, había expuesto que había recibido una carta de Emilio Lozoya para pedirle que firmara un documento en el que él no tiene nada que ver. Bueno, esto enrarece por completo el ambiente, pues, ¿no? No es tan fácil eliminarlo con una declaración así. No, no pasa nada, vámonos, se acabó. Hay un problema de fondo que tiene que investigarse. Sí, es un problema de debilidad de las instituciones. Podría ser incluso un problema ¿cómo te lo diré? De que el poder está dando un manotazo, ¿no? Tratando de interferir en una investigación que tendría que ser independiente. Aquí es complicado porque a quien involucra esta investigación necesariamente es al presidente de la República. Entonces, por ahí podría darse la interpretación de que se está tratando de cortar o de atajar esta investigación. Y las dudas están ahí, y lo peor es que estas dudas se manejan en un ambiente de negocios, empresarial y político muy elevado, que difícilmente todos podemos entender quizá el impacto que puedan tener en nuestro país. Sin embargo, basta con asomarnos, como bien lo mencionas, con asomarnos a lo que está pasando en Argentina, con lo que pasó en Brasil. Sin duda esto nos genera un ambiente o nos advierte una situación mucho más complicada en un futuro, Raúl. Sí, así es. Yo creo que este asunto apenas estamos en el asomo del gran caso de corrupción en México, porque si tú te das cuenta, lo que hemos venido conociendo son solamente trozos de la realidad, son asomos de lo que parece ser un caso de corrupción monumental, porque, por ejemplo, los delatores han dicho desde diciembre del año pasado que los sobornos pagados en México de Odebrecht fueron de 10.5 millones de dólares. Conforme han avanzado las investigaciones periodísticas, se ha comprobado que ese monto quedó corto. Por lo menos en el caso de Mexicanos contra la Corrupción, hemos documentado que los pagos superan los 16.5 millones de dólares y que además la red de corrupción se extendió, no solo llegó a Pemex, sino que se extendió a los estados de Michoacán y de Veracruz. Entonces, la red toca necesariamente a distintos niveles de gobierno, a distintos estados, distintos incluso partidos políticos, y estamos apenas por conocer qué tan grande o qué tan amplio será el alcance de la investigación que realizó la PGR. En el artículo que está expuesto en el portal de Mexicanos contra la Corrupción vienen ahí los depósitos, 3 depósitos identificados que fueron hechos a favor de Latin America Asia Capital Holding, empresa que fue señalada por quienes han formado parte de las indagatorias como la empresa que se utilizó para pagar o para hacer llegar los recursos a Lozoya. Y estos montos que ustedes exponen son de 500,000, 490,000 y 510,000 dólares, ¿no? Así es, son 3 transferencias que se hicieron entre mayo y junio de 2012 y que corresponden, insisto, al periodo de la campaña presidencial. De hecho, ya casi al último tramo de la campaña presidencial. Digo, si esto se pudiera saber con exactitud, pues quién sabe cuántas tarjetas pudimos haber adquirido con eso. Pero bueno, es otro tema ese. Te agradezco mucho, Raúl, tu colaboración para entender este tema y estamos al pendiente. Es un tema que tenemos que conocer porque es lo mínimo, ¿no? Conocer qué es lo que pasa con nuestras instituciones y con nuestros empleados en los gobiernos. Claro, como sociedad debemos de estar muy pendientes y muy demandantes de que esto no quede trunco, que sea una investigación que se pueda concluir. Gracias, Raúl, que tengas un excelente día. Igualmente, gracias. Es Raúl.